ahora. A menos de un mes de las elecciones, Janet Jara sigue liderando en primera vuelta según la encuesta Academ. Sin embargo, la candidata oficialista perdería en el balotaje ante Kast, Matei, Parisi y Kaiser. Bueno, queremos hablar sobre este panorama electoral. Estamos con Mauricio Morales y el editor de política, Rodrigo Bravo. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, ¿qué tal? Gonzalo, Bienvenidos. Bien, a ver, ¿qué te parecen los resultados, sobre todo de segunda vuelta? Vamos a partir al revés. Al revés, sí. Sí, yo, claro, hoy día decía en Radio Infinita que nos adelantamos un poquito al análisis porque creo que las cifras más relevantes que entrega Academ están ahí. Si bien Janet Jara le ha costado mucho mostrarle a la ciudadanía que puede ser una alternativa viable en segunda vuelta, lo que trae Academ hoy día tiene cifras bien significativas y relevantes. Por ejemplo, tú lo decías al presentarnos que pierde en cualquier escenario con Kast, con Matei, con Kaiser y con Parisi. Por ahí estábamos más o menos hace un rato resueltos, digamos. Lo de Kaiser no deja de ser importante, ya podemos hacer un zoom al candidato nacional libertario, pero hay una cifra, que es la que aparece en pantalla ahí abajo a la derecha, que a mí es la que más me llama la atención. Si bien hay un 35% de indeciso en esta medición, o de no sabe, no responde, para ser más preciso, hay un empate técnico entre Janet Jara y Harold May Nichols. Un Harold May Nichols que no está en la medición de primera vuelta ni por cerca de acercarse al quinto lugar. Él ha marcado entre 3 y 4 puntos de acuerdo a la medición que uno analice, pero si llegara a pasar un escenario que es bien poco probable, Janet Jara pareciera ser una candidatura en segunda vuelta hasta un poco testimonial. Puede ser muy crudo decirlo así, pero hoy día la preocupación, Gonzalo y Mauricio, debería estar ahí. ¿Cuál es la estrategia que pueda tener la candidata oficialista y de la democracia cristiana para intentar mostrar gobernabilidad que le dé un triunfo, estabilidad, porque pareciera ser que la ciudadanía no lo considera así? Queda tiempo, estamos de acuerdo, todavía no sabemos el resultado de primera vuelta, pero proyectemos un poquito más allá y eso hoy día pareciera ser un escenario que creo Janet Jara y su equipo, Gonzalo, deberían estar mirando con mucha preocupación. Sí, Mauricio, te quería preguntar por, bueno, es una fotografía ya muy cercana a la elección, quedan semanas, bueno, un poquito menos de un mes, pero por lo que dicen las encuestas y los movimientos en elecciones anteriores, ¿todavía se mantiene viva la posibilidad que Evelyn Matei alcance digamos, a pasar a una segunda vuelta o ya casi imposible? Todavía es posible y lo quiero argumentar numéricamente con el siguiente análisis. Muchos han dicho que ya no quedan indecisos, ¿verdad? Y creo que lo discutíamos la semana anterior. Yo voy a proponer un contrapunto frente a eso, Gonzalo, Rodrigo, por lo siguiente. Tenemos dos tipos de indecisos en realidad cuando hay una elección con voto obligatorio. Es decir, aquellas personas que ante la pregunta de intención de voto responden no sé, que es según Pulso Ciudadano el 9.8%, y el indeciso tipo 2, que es aquel indeciso que marcando una preferencia, es decir, escogiendo alguno de los candidatos, a continuación de esa pregunta dice estoy poco o nada decidido a votar por ese candidato. Entre ambos tipos de indecisos, la sumatoria da 26,1 aproximadamente. Por lo tanto, hay un cuarto de los votantes que todavía no tiene tomada su decisión de manera tan radical. En consecuencia, hay ahí un espacio abierto para que alguno de los candidatos trate de convencer a esos indecisos de que su opción es la mejor. Es más, si es que uno se va al desagregado por nivel socioeconómico, en los segmentos D, E, la porción total de indecisos, sumando indecisos tipo 1 e indecisos tipo 2, es más del 35%. Mientras que en los sectores ABC1, la sumatoria de ambos tipos de indecisos es cercana al 10%. O sea, en los votantes de menores ingresos triplican el volumen de indecisos en comparación con los votantes de mayores ingresos. Eso es súper importante porque en definitiva ahí está el objetivo que deben tener los comandos en este instante, sí. Apuntar a ese 35% de indecisos en los segmentos que tienen menor, digamos, disponibilidad de recursos. Ahora... Bueno, dale, porque solamente cortito de Matei. Sí, sí.
cortito. Ella, según la encuesta, disculpe que haya interrumpido, pero es importante en función de lo que me estás comentando. En el caso de Matei, según esa encuesta, ella marca cerca de 20 puntos en los segmentos de mayores ingresos y solamente 10 puntos en los segmentos de menores ingresos. Entonces, la pregunta es, ella tiene 40 economistas, según ha dicho, a cargo de su campaña y no veo razón de por qué a algunos de esos 40 economistas no se les ha ocurrido plantear alguna cuestión de ayuda directa a los más desposeídos. Porque, ¿qué pasa, Gonzalo? Si es que yo soy candidato y te digo, ¿sabe qué? El país está quebrado. No tenemos dinero, no tenemos recursos. ¿Qué genero en ti? No genero ninguna expectativa, no genero ninguna emoción. Esperanza. Ninguna esperanza, acá, porque le estoy anticipando que lo que viene va a ser muy duro. Y los candidatos tienen que transmitir, como dices tú, algo de esperanza. Pero también lo ha dicho Kast. Y creo que el comando, claro, pero con una diferencia. Y también lo ha dicho Kaiser. Con una gran diferencia. ¿Cuál? Que ellos ya marcaron en el asunto relativo, ¿te acuerdas que tú lo dijiste? En el asunto relativo a seguridad pública, sí, que es el problema más importante de los chilenos. Entonces, claro, Matei ya no puede entrar con esa temática, debiese entrar con esta otra, que de hecho lo está haciendo Franco Parisi. No estoy valorando normativamente las propuestas de Parisi. Lo que estoy diciendo es que al decir, por ejemplo, Chao DICOM para las personas mayores de tercera edad, señalar que va a existir un retiro responsable, bueno, todos sabemos que no hay retiro responsable, pero lo está diciendo, y rebajar el impuesto específico a los combustibles, ese mensaje llega directamente al tipo de elector del que estamos hablando. Claro, y además partieron las franjas el día viernes, sí, siempre pensando en el mismo tema que estamos hablando, en el mismo punto. Franjas que apelan más a la emocionalidad que a la lista de propuestas. Sí. Yo no sé por qué se evalúa ese objetivo en términos de influenciar, de generar algún tipo de impacto y no se da todo el espacio a las propuestas. Sí, yo espero que eso vaya cambiando con el correr de la franja, porque estoy de acuerdo contigo. Hoy día lo que vemos es apelar a conceptos que son un poquito etéreos. Evelyn Matei, con esto de un solo equipo, claro, intenta darle gobernabilidad a un eventual triunfo de ella, pero ¿en qué se traduce eso? ¿Cómo lo vemos a la práctica? Mauricio da un punto bien relevante que, si bien incluso fue muy valorado, pero apunta a un sector pequeño de la población, Matei hizo una propuesta respecto al pie de la casa propia, ¿cierto? Para jóvenes. Claro, eso no le llega a la totalidad de la población, y menos a esa población que hoy día le encantaría, pero no puede aspirar a una vivienda propia y paga arriendo o tiene una vivienda más bien precaria. Entonces, claro, las propuestas hoy día están más bien centradas en esto soy yo. Soy una persona que le da gobernabilidad, que puede generar un equipo. Janet Jara dice soy una persona cercana, estoy llevándolo como a la definición más simple. José Antonio Kast dice yo le doy seguridad a este país. Y Johannes Kaiser dice también voy a barrer con todos los problemas que hemos tenido en materia de seguridad en estos años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Algunos apuntan incluso más allá en los gobiernos de Piñera y Bachelet. Pero está falto de propuestas. Si vemos también juego emocional o de llamar la atención, creo que en esa esfera Harold Maynicos logró un punto, que es mostrar esta suerte de sketch, que es muy parecido a The Office, o alguien me decía más bien a la oficina, el Happening, pero busca capturar y hacer críticas políticas, porque en su primera edición lo que hizo Harold Maynicos fue pegarle duro a las fundaciones, al caso fundaciones en su distinta espectro. Y la de Marco Enríquez es quizás la más dura políticamente, y con mucho cuestionamiento, porque él apunta a utilizar la tecnología, en este caso en particular la inteligencia artificial, para poner en un escenario ficticio a todos los candidatos de la derecha. Evelyn Matei, ahí lo vemos en pantalla, piloteando un Hawker Hunter que finalmente bombardea la moneda. Johannes Kaiser arriba de un tanque, mira, me la sé de memoria. Johannes Kaiser arriba de un tanque. Y José Antonio Kast disfrazado o representando a la figura de Augusto Pinochet. Entonces, claro, esos no son escenarios reales porque en términos de temporalidad no tienen nada que ver, pero sí logró algo, que el comando de Chile Vamos volviera a tener que referirse a la dictadura, que Johannes Kaiser tuviera que hacerlo de nuevo y que José Antonio Kast más bien la despeja y apuntan también más bien a la falta de rigurosidad y una campaña que más bien busca golpear y no hacer propuestas. Pero, volviendo al punto inicial, de propuestas bien poco. Claro, las franjas son fundamentalmente para
refuerzo, son mecanismos de refuerzo. Eso es lo que ha definido, ha entendido la literatura como el efecto que generan las franjas televisivas sobre la intención de voto de las personas. Las franjas no tienen como objetivo producir un cambio de posición política o electoral de las personas que se exponen a la franja. De hecho, Gonzalo Rodrigo, si es que uno analiza la franja electoral más reconocida en la historia, que fue la franja del no para el plebiscito del año 88, esa franja solamente tuvo un efecto sobre la predisposición de la gente a salir a votar, primera cosa, y la segunda, de que se iba a respetar el resultado. Pero la opción no venía ganando desde mucho antes de la emisión de la franja, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que las franjas sean irrelevantes, pero muchas veces lo que hacen no es el propósito que nosotros pensamos, es decir, que se produzca un cambio violento en la intención de voto, sino que tienen como objetivo reforzar a aquellos votantes que tienen una inclinación hacia algún candidato, y esa franja lograría, en teoría, que ese votante se convenciera de que la opción que escogió es la mejor. Ahora bien, en un escenario en el que tenemos cerca de un 25% de personas indecisas, como lo acabo de definir, es decir, sumando los indecisos tipo 1 que señalé con los indecisos tipo 2, eso en un escenario de franja electoral sí podría tener alguna incidencia, pero que no sean franjas, como dices tú, de carácter emocional. Tendrían que ser franjas más racionalizadas por parte de los candidatos. Mira, la gente vota con la cabeza, vota con el corazón y vota con el bolsillo. Si tú ves estas franjas, tienen más corazón, es decir, candidatos que generan emociones. Yo no encuentro que ningún candidato, salvo Janet Jara, transmita emociones. O sea, comparo con la presidenta Bachelet. Claro, con la presidenta Bachelet. Claro. O sea, era emoción, o sea, daba lo mismo el programa que propusiera la expresidenta Bachelet. Iba a ganar igual el año 2005 y también el año 2013, porque la gente la asocia con una cuestión emotiva. Estos candidatos que tenemos en pantalla, con la situación en la que se encuentra el país, tienen que realizar propuestas más, como decías tú, racionales. Y esas propuestas racionales, por ejemplo, pueden ir en materia de seguridad pública o corrupción. Claro. Pero lo que no he visto son propuestas de bolsillo. Y esas propuestas de bolsillo, si bien pueden sonar muchas veces populistas o irresponsables, créeme que en un escenario de deprivación y con un alto volumen de indecisos y en el contexto de voto obligatorio, sí pueden tener algún efecto importante en la intención de voto. Claro, como que en términos de bolsillo, pero más bien para el fisco, la gran propuesta es la de recorte fiscal de manera importante, ¿no? De los 6.000 millones de CAS. Pero hay un tema respecto a las franjas que me parece relevante. Por ejemplo, Marco Enríquez, la estética de su franja, bueno, va muy en línea con lo que él ha hecho en su vida, ¿no? Cosas para el cine y todo eso. Se parece mucho a la estética de la película El Conde. Tienes razón. Sí. Y ¿le rayará la pintura al resto de los candidatos que fueron objetivo de sus disparos? Lo digo porque, mira, esto es llamativo, por ejemplo, para la circulación de redes sociales. Sí. En el voto obligatorio van a votar hartos jóvenes. Entonces, bueno, hoy día el scroll de las redes, TikTok, Instagram, es una de las formas importantes para es lo de la dimensión desconocida, le dice, ¿cierto? Sí, sí. Mira, yo creo que cumple efectivamente ese efecto de moverse mucho en redes sociales. Y yo conversaba con el comando, la pude ver un poquito antes de que saliera al aire la franja, me la mandaron ahí con embargo, y ellos apuntaban a finalmente que los candidatos de derecha tuvieran que tomar postura frente a la dictadura, que ha sido un tema de la campaña y yo no lo quiero minimizar porque creo que no hay duda que el concepto es dictadura y no gobierno militar, aunque algunos se contradicen en mezclar ambos conceptos. Pero lo que siento, fíjate Gonzalo, que no mueve la aguja porque es un tema, si bien uno ve mediciones de otras encuestas históricas, no está resuelto el tema todavía en Chile, no es la preocupación actual, no es lo que hoy día la gente quiere escuchar. Genera ruido, generó que contestar a los candidatos de derecha, pero damos vuelta a la página rápido porque la gente vuelve a estar preocupada de la seguridad, vuelve a estar preocupada del bolsillo, como dice Mauricio, y ya pasó. O sea, la franja ya pasó.
Si bien en la franja también no solo se le pega a la derecha, también al gobierno, como para distanciarse un poco de él y de alguna manera generar un ambiente de que Jara es la continuidad del presidente Gabriel Boric, que es un voto que me imagino Marco Enríquez apunta, el de izquierda, no va a lo que hoy día nos preocupa como chilenos. Lo digo en general porque creo que es una transversalidad desde la persona que tiene más recursos, que de alguna manera igual se ha visto afectada por rebaja de la inversión, etcétera, temas un poquito más macro, más duros, pero le llega directamente a esa gente que le cuesta comprar la canasta básica a fin de mes. Y de eso la franja Marco Enríquez no presenta nada. Y de hecho él cuando habla en medio de esa franja con un fondo negro, no lo hace apuntando a eso, sino que lo hace apuntando a esto mismo, a que den respuestas tanto el gobierno como la derecha. Me da la sensación, Gonzalo, que si bien se puede viralizar mucho, no se traduce en que la gente que tiene voto obligatorio. Resultado. Claro, porque además que el miedo a veces, pero muy pocas veces moviliza más que la esperanza. Y si yo me expongo a una franja que me hace recordar un pasado del que a lo mejor no me siento parte, como decías tú, particularmente en el votante más joven, y vinculo otras candidaturas con ese pasado negativo que tuvo el país, la pregunta es, bueno, si le estoy metiendo miedo a la gente, en ese caso, el miedo puede generar parálisis. O sea, no me voy a mover de mi intención de voto por más que me estén mostrando eso que vemos en pantalla y que asusta. Y claro, le está pegando a los dos lados. Eso es importante señalar también. Le pega a los candidatos de derecha que están mucho más desinhibidos con el tema de la dictadura. Creo que esta es la elección en que más claramente vemos al menos dos candidatos que no tienen ninguna clase de complejo en señalar que una de las figuras más importantes de la historia de Chile ha sido el general Pinochet y que la dictadura, bueno, la pueden catalogar como tal, pero no tienen una crítica maciza a lo que fue ese proceso. Y por otro lado también está criticando Marco Enríquez a la generación actual. Entonces, claro, estás criticando a la generación pasada y a la generación actual. Bueno, ¿a quién le habla entonces? Claro. Esa es la pregunta. Ahora, Janet Jara ha mantenido el liderazgo probablemente también sin quitar mérito, ¿no? Se ha mantenido número uno en las encuestas por poco, a veces por más, pero sigue liderando. En parte también por la división de la derecha, en el sentido de llevar varios candidatos y no unificado, como es el caso del oficialismo. Pero Janet Jara tampoco crece. No logra mover más o menos su rango. Y más encima, hoy día en la encuesta CADEM que estábamos revisando, en segunda vuelta le ganan 4. Sí. O sea, hasta Franco Parisi. Y le empata Harold. Hasta Kaiser. Sí. Entonces, Juan, no sé si has podido con los equipos conversar ahí, analizar esto con el comando, pero es un escenario bien complicado para ella. Es tan complicado que Rocío Fonseca, periodista del equipo de Mega Noticias, está en el comando. ¿Y cuál es la pregunta que se le va a hacer? Ahora está en el comando. Claro, porque debería haber una vocería en algunos minutos más. ¿Cuál es la pregunta que se le va a hacer? Básicamente, hay algunos portales que titulan que la candidatura de Janet Jara es testimonial, por el escenario que provoca en segunda vuelta. Hay una complejidad tan evidente que figuras como Guido Girardi, que nadie podría decir que no es relevante en la exconcertación en el socialismo democrático y que incluso ha tenido un rol de conversación, al menos con el actual gobierno, plantea una discusión que ya estaba un poco zanjada y que no estaba en la primera línea, que es que Janet Jara, la forma de crecer es dejar de lado su militancia en el Partido Comunista. Él habla de congelarla, porque hablábamos recién con Mauricio fuera de micrófono, que legalmente no tiene ninguna implicancia porque ella no puede renunciar al partido porque es militante PC y así se inscribió. Pero si se pone ese tema sobre la mesa es porque evidentemente el ser comunista en la evaluación política es lo que provoca que Janet Jara tenga un techo y que no le permita crecer. Un techo bien cercano, un poco menos, a la figura del presidente Gabriel Boric, que en algunas encuestas incluso ha llegado al 38% de aprobación, hoy día está alrededor del 31%. Es bien cercano a lo que hoy día marca Janet Jara, que ha estado en ese 31% ganada la primaria y hoy día está Mauricio en 26. Sí, en 26, según CADEM. Entonces, ¿cómo se sale de ese techo? Yo creo que es la decisión que tiene que tomar hoy día el comando de Janet Jara. ¿Cuál es la estrategia? Yo hace harto tiempo, y creo que lo hemos conversado acá en otros momentos, he hablado con figuras de su comando y del oficialismo, y todos creen que la estrategia debe ser: yo soy la más competitiva en segunda vuelta y tengo posibilidades de ganar por A, B, C, D. Eso yo no lo he visto. Están muy tranquilos y confiados, y ahí lo vemos en el escenario de primera vuelta,
que ese resultado, que la podría hacer pasar primera, creo no equivocarme que la única vez en la historia que el que pasó segundo terminó siendo presidente de la República es Gabriel Boric, Sí. no le asegura ganar la primera vuelta para un triunfo en segunda. Y el ejercicio tan básico de sumar ese 23, 14, 12 y 11 de los candidatos opositores, refiriéndome a Kast, Matei y Kaiser, incluyendo Franco Parisi, arrolla la segunda vuelta a la derecha. Entonces, ¿cómo lo demuestra? Yo creo que es la preocupación hoy día. O sea, no creo, lo he conversado con varias personas. Es la preocupación hoy día para ver cómo se proyecta esto en la segunda vuelta. Tanto así que una figura bien relevante de la oposición me dijo en el marco de NADE que estuvimos cubriendo, es lo que tenemos. Y hay que estar seguro de que hasta acá llegamos. ¿Del oficialismo? Del oficialismo. Es lo que tenemos. Claro. Ahora, me da la impresión que hay que reconocer un punto. Mira, a pesar que se debe haber medido un día nomás por esta encuesta CADEM, acerca del tema de las cuentas de la luz. Porque uno podría suponer que eso se le podría complicar a Janet Jara, por haber sido parte del gobierno y en fin. Es un día. Hay que ver en la próxima medición si esto tiene un resultado diferente, pero hasta ahora no significó una mella al apoyo de Janet Jara, lo que podría leerse como exitoso en el esfuerzo de también dar un paso al lado, desmarcarse del gobierno, que también han sido bien reiterados. O sea, ella ha sido crítica de la reconstrucción con el ministro Montes, en varios temas. Bueno, fue la primera en manifestarse de acuerdo con sacar al ministro de Energía del gobierno. Claro. O sea... Sí, tienes toda la razón. En esto de las cuentas de la luz le pegó muy fuerte al gobierno. El gobierno pasó del 36 al 31% y a ella no le pegó de manera tan significativa como al gobierno. En eso tienes un punto importante. Lo segundo, y es el drama de la candidatura de Janet Jara, es que el piso y el techo son prácticamente lo mismo. Entonces, no tiene espacio hacia dónde crecer. En segunda vuelta estoy hablando. Si miráramos las láminas de segunda vuelta, llegamos a la conclusión de que lo que está obteniendo Jara es prácticamente igual a lo que registra el gobierno. O sea, no ha sido capaz de avanzar. Y el segundo drama es que, ahí está, te fijas, en todas marca más o menos lo que tiene el gobierno. O sea, está bien, puede marcar lo mismo en primera vuelta. Está bien, está perfecto y se entiende. Pero en segunda vuelta no suma absolutamente nada. Claro, y el tope, el máximo es 35 con Kaiser y el resto se mueve en los 33, incluso con Marco Enríquez. ¿Te fijas? Entonces, ese es un problema muy serio, porque además, ya está el segundo drama al que quería apuntar, lo que le reporta, en teoría, Artés, Meo o parte de la votación de Mike Nichols es muy poquito. No es lo mismo pasar a segunda vuelta en un segundo lugar que lo que podría ser Kast, no sé, con un 20%, pero teniendo detrás otros candidatos que quedaron votados en la primera vuelta, pero que me sumen 25 o 26 puntos más. Es muy distinto. O sea, suponiendo que se van todos esos que se van votos todos. Y eso va a pasar, ¿eh? Eso va a pasar. Eso va a pasar porque la historia lo dice. O sea, la historia dice que el año 2017, y lo vuelvo a repetir, los votos de Kast pasaron naturalmente a Piñera sin necesidad de ninguna clase de acuerdo. Y el año 2021, los votos de Sichel pasaron directamente hacia José Antonio Kast. La derecha es extremadamente disciplinada a nivel de base. Aunque tengamos un escenario de voto obligatorio con tanta gente que se integra, se incorpora a votar. No lo había pensado. Tienes razón. Podríamos... Al fin pillaron a Mauricio Morales. Sí, no, es que tiene un punto. Claro, no, es que el punto es súper inteligente. ¿Por qué? Porque podríamos toparnos con una realidad que nos diga, bueno, con voto obligatorio y tengo que ir a votar de nuevo a segunda vuelta, en una de esas no hay tanto compromiso ideológico. No lo había pensado, tienes toda la razón, que en segunda vuelta los votantes, estos blandos, sin mayor compromiso ideológico, puedan llegar y, no sé, votar por Jara o votar por el nulo blanco, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Si el problema de Jara, insisto, si el techo es 26, el piso es 26 y el techo es 30, ya sabemos lo que va a pasar en segunda vuelta. Y para sumarle más drama a la situación, eso implicaría que estaríamos escogiendo Gonzalo Rodrigo al próximo presidente de la República, no el 14 de diciembre, sino que el 16 de noviembre. Chuta. Bueno, muchos dicen que el resultado de la primera vuelta... Estos datos dicen eso. Claro, claro. Ahora,
ha tenido un crecimiento y ha recuperado su espacio Kaiser. ¿Ah? Sí. Él llegó a marcar, ¿cuánto? 15 puntos. 15, y hoy día está en 12. Bajó harto, bajó a 7, más Sí, o menos. más o menos. ¿Cierto? Y ahora volvió a subir el doble y está nuevamente en ese rango. Kaiser, ¿a quién le quita más a José Antonio Cast? Directamente es Cast el que no crece, Claro. tal vez por Kaiser. Claro. Y Kast venía a la baja, 6 semanas, si no me equivoco, Sí. un punto, se mantuvo, se estabilizó, y hoy día vuelve a bajar un punto. Y pareciera ser que ese punto directamente se traduce a Kaiser. Y ahí hay un problema en el equipo de Evelyn Matei, porque yo he hablado con personas del comando de Matei hace poquitos días, y algunos son de la teoría de hacer crecer a Kaiser. De hacer crecer a Kaiser para que le quite votos a José Antonio Kast y Matei se meta por los palos. Pero Lo va a pasar. la puede No la pasar. puede pasar. Kaiser la puede pasar. Entonces, si la pasa, esa es una tremenda derrota similar a la que vivió Sebastián Sichel en la última elección. Claro. Que Chile Vamos quede cuarto. Y si uno es más quisquilloso aún, París está ahí. Está a punto también. Y como decía Mauricio, con propuestas mucho más concretas hoy día, terrenales. Entonces, la estrategia de hacer crecer a Kaiser puede ser un tremendo error. Al menos llegar hasta este límite. Totalmente. Kaiser, fíjate que no tiene la misma figuración comunicacional mediática que tiene Kast y Matei. No lo vemos todos los días. En el caso práctico, nosotros de hacer las notas para el Mega Noticias Prime, tenemos que buscarlo y pedirle reacciones de la contingencia, a diferencia de los otros que están disponibles semana a semana. Pero pese a eso, pareciera ser que su estrategia del territorio, de la Kaiser neta, no sé cómo le puso al bus que recorre el país, le está funcionando. Está llegando a ese público, creo yo, más popular, a ese público de regiones, que hoy día escuchaba a Constanza Martínez en La Infinita, la presidenta del Frente Amplio, que decía que no había ambiente en regiones. A lo mejor ellos no lo están viviendo porque Janet Jara ya dejó de ir a regiones. A lo mejor la estrategia no fue la adecuada. Primero era la metropolitana y luego regiones, porque es la metropolitana, además, la que resuelve gran parte del electorado. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, Franco Parisi tuvo en el norte tremendos resultados que le permitieron ser tercero en la elección anterior. Entonces, ¿qué pasa si Kaiser está haciendo ese ejercicio y le va bien en el sur? Claro. Y por ser menos el bolsón de votos, Sí, sí, pero sí. lo hace crecer. Sí. Entonces, ojo con el alza que tú planteas, Gonzalo, de Kaiser. Ojo que en el sur, al menos me quedó la percepción, porque vi el debate completo del mundo agro ¿Ya? en el sur, donde se habló mucho de las medidas para frenar la violencia en la Araucanía. Y ahí yo creo que el más aplaudido fue Kaiser, que es el que propone soluciones más radicales. Y eso que, perdona, que Kast intentó la tuya y dos más, ponerse más duro, pero ahí en la Araucanía pareciera ser, así como Kast es seguridad en general, en la Araucanía pareciera ser que el que tiene el relato más potente es Kaiser, o el más creíble. Y ahí tienen una batalla senatorial, ¿ah? O sea, entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, que pertenecen al mismo pacto, se están agarrando combo y combo porque esa zona define en parte la hegemonía de lo que entendemos como derecha. Siempre en la Araucanía la derecha ha tenido muy buen resultado. Ahora, al parecer, la disputa va a ser entre nacionales libertarios y republicanos para saber quién comienza a mandar en esa zona. Bueno, interesante, como siempre, esta elección. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. La otra semana podríamos darle una vuelta a la parlamentaria, que es una de las pasiones. Sería de Mauricio. obvio que estaría contento con él. Ya, hagámoslo. Ya, Salvo eso. que salga una algo papita pasa. muy Oye, buena. en la Gonzalo, y presidencia. después desde el 1 de noviembre ya no tenemos encuestas. Ahí Claro. podríamos también, pero no es por meterme, señor director, en la pauta, pero podríamos revisar algunas regiones, no sé. Sí. De todas maneras, Daría ¿dónde muy están importante. competencias más duras, más Sí, interesantes? claro. Ya. Ya. Que estén Nos muy vemos la bien. otra semana. Nos vemos, pues. Chao, chao. Chao.